Todo cambia. Las modas, las aficiones, las artes, los gustos. Cambia nuestra forma de entender el mundo, de vivir en él. La naturaleza cambia, pero la esencia, la raíz y el valor que le damos a las cosas permanecen. Y lo auténtico prevalece. Aquí, en Castilla y León, los paisajes cambian durante todo el año, pero la belleza prevalece. Desde que nuestros antepasados colocaran las primeras piedras, la arquitectura ha cambiado. Pero la monumentalidad perdura. La forma de alimentarnos y la forma de cultivar ha cambiado, pero el sabor de la tierra permanece. La forma que tenemos de ganarnos la vida, de ganar en la vida, ha cambiado. Pero seguimos caminando. Y las ganas de vivir prevalecen. Tejiendo nuestros pasos, tejiendo el futuro. Castilla y León. Bueno, bien, vamos a continuar con la sesión de la mañana. Hemos hablado aquí durante, los cabezas de huevo han hablado sobre cómo, lo que hay que hacer en este país, que es el nuestro, todavía llamamos España, y ahora está la cuestión fundamental, que es cómo se financia. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues traernos a las mejores. La mejor es Belén Martín, de CaixaBank, y Sandra Cerrado, que es además la presidenta de los jóvenes empresarios madrileños. ¿No es así, Sandra? Bueno, no te voy a preguntar por ellos. Entonces, va a moderar, presentar y moderar el debate Enrique García Huera, porque si no me da mucho la matraca y ya viene demostrando el talento. Y luego quiero recordarles que por la tarde no me gustaría que le dejaran solo, porque no ha sido fácil traerle, que es probablemente al número 1 del mundo en la investigación del cáncer, es amigo también de Juan Bravo, que es Mariano Barbacid. Y va a hablar pues de cómo él consiguió lograr ese avance histórico en el descubrimiento de un oncogen en Estados Unidos, cuando trabajaba para un laboratorio privado. Bueno, Quique, creo que ya he hablado demasiado, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con esta segunda edición, en la penúltima del poder. Ya ven quienes nos contemplan desde la señal de Telearanda y la Universidad a distancia de Madrid, que hay especial actividad en Latinoamérica, como bien avanzaba el director del curso, y los que nos seguís aquí en presencial. Si hay una palabra que todos los ponentes, Antonio Garamendi, Lorenzo Amor,
precisamente el presidente de Recoletas, Amando Rodríguez. Ayer mismo, Ginés Clemente, si hay un término que no ha faltado en cada una de sus disertaciones ha sido la financiación. Y precisamente por eso, como estamos precisamente de actualidad y la noticia, parece que la vicepresidenta del Gobierno, en lugar de aceptar venir aquí a defender sus ideas en Prensa y Poder, prefiere ir tras el rastro de Prensa y Poder, y ayer mismo pues era noticia que quiere someter a una fiscalidad especial a los fondos de inversión, que de forma recurrida en Prensa y Poder se viene hablando también como mecanismo adicional, complementario de la financiación tradicional. Lo cierto es que hoy día no hay actividad económica que se tercie que no pueda o no deba contar con el oxígeno precisamente de la actividad empresarial, que es la financiación. Por eso no hemos querido hacer dejación de funciones y nada mejor que la capital representante en Castilla y León, precisamente Belén Martín, de una entidad señera de nuestro país, que es CaixaBank, no solamente por su entidad financiera, sino, como bien decía Graciano y refería el ponente anterior, Juan Bravo, por su fundación. A través de la entidad financiera y la fundación están articulando y facilitando la actividad económica, y desde luego desde el nombramiento de Belén Martín como directora regional de CaixaBank, aquí desde Burgos y para toda la región y otras regiones colindantes, está precisamente facilitando la actividad económica, la creatividad y la innovación, y nosotros también damos buena fe de ello, no solamente porque sea uno de los principales sponsors de Prensa y Poder, sino porque antes de ayer Garamendi inauguraba esta primera planta agrovoltaica, la primera de España sobre viñedo. Cuando hace 4 años empezábamos a hablar de esto y nadie creyó en nosotros, como casi siempre, Fundación CaixaBank Dualiza pues fue la primera en articular la primera ayuda para que esto, que entonces era un sueño y una entelequia, hoy sea una realidad. Evidentemente, conjuntamente con la financiación, la de siempre, con la banca actual, presente y futuro, pues nada mejor que traer también a una gran conocedora de mecanismos complementarios. Ella, Sandra Cerrada, es la fundadora y directora general, los cursis lo llaman el CEO, de Business Financial Capital, que también tiene mucho que decir en esta tierra de emprendedores y también en un país que cada vez más presta especial cuidado, o debiera ser así, a los emprendedores. Y además ella también tiene para nosotros, capitanear el timón de los jóvenes emprendedores a través de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Madrid, en una localidad que está muy cerca de Madrid y que quiere hermanarse cada vez más con Madrid para que esta sea la tierra, ¿por qué no?, de emprendedores para los jóvenes madrileños. Así que tenéis la palabra, primero por aquí, por la derecha, solo de ubicación, Belén, CaixaBank, 10-15 minutos de disertación, después será el turno de Sandra, y a continuación lo nuclear, que será el debate de los presentes y los que están también presentes en online. Así que gracias por venir a la institución gabrielista, gracias por seguir auxiliando, por acompañarnos en nuestros sueños, a veces locos, pero siempre reales, y desde luego pues tenéis el uso de la palabra. Gracias a las dos. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por contar con nosotros, gracias por contar con CaixaBank. La verdad que en este foro es ser empresario hoy en España y Europa. Nos sentimos muy cómodos porque CaixaBank tiene unas cuotas pues enormes en esta comunidad, en empresas por encima del 50%, y no lo digo desde la prepotencia, lo digo desde la responsabilidad que sabemos que tenemos como entidad, porque sí importa lo que hacemos y somos parte de este empresariado que pretende pues seguir dinamizando y seguir avanzando y transformando la sociedad y la economía. Así que muchísimas gracias por contar con nosotros. Y yo en estos 10, 12, 15 minutos sí me gustaría bueno, pues pasar por 3 puntos, siempre desde el optimismo, siempre desde el hacer, siempre desde la oportunidad, porque creo que aunque estamos en un momento de mucha velocidad y de mucho cambio, es un momento también de muchísima oportunidad, y obviamente la financiación pues es clave para poder aprovechar esas oportunidades. Por empezar, ¿dónde estamos? Yo creo que estamos en un país y estamos en un momento donde nuestras empresas y nuestro tejido empresarial
y nuestro emprendimiento es competitivo. Estamos muchísimo mejor que hace 15 años, hemos hecho unos deberes importantes, antes lo comentábamos aquí, el ejemplo es el vino, el ejemplo es todo lo que tiene que ver con bodegas, que estamos en una tierra de bodegas. Nuestra empresa está muchísimo menos endeudada que hace 10 años. Para que veáis, y os pongo un ejemplo, el endeudamiento de las empresas en la crisis financiera, hace 12 años, era aproximadamente el 140% del PIB y ahora estamos en un 82% sobre el PIB. Es decir, el apalancamiento de empresas y también de familias, el endeudamiento es muy inferior a Europa, pero además muy inferior a lo que teníamos hace unos años. Además, también nuestro tejido empresarial ha aprendido a exportar, exporta muchísimo más, somos líderes en muchos productos, aquí en agroalimentación, en vino, en automóvil, y esto también pues, nos hace ser mucho más competitivos, con lo cual yo creo que estamos en un momento bastante mejor y en una buena posición que hace unos años. Sector financiero, que también es importante para poder apoyar y financiar todos estos desarrollos empresariales, también está en mucho mejor momento que hace unos años. También hemos hecho los deberes, tenemos entidades mucho más competitivas, más solventes, con muchísima liquidez. Ahora hablaremos de financiación, con lo cual yo creo que desde este ámbito sí hemos hecho los deberes, pero nos quedan también otros temas que no los llevamos tan bien, y uno antes lo ha dicho Juan en su intervención. Yo creo que el principal reto que tenemos en el tejido empresarial y en el que tenemos que invertir y ayudar a financiar esas inversiones es generar mayor productividad. No somos competitivos ahí. Esto es un problema de Europa, no es un problema concreto de España, aunque en España está mucho más pronunciado. Por ejemplo, en España somos un 28% menos productivos que las empresas alemanas, y esto es principalmente por tres aspectos, que sería el tamaño de la empresa. Seguimos teniendo empresas muy pequeñitas, hay que ayudar desde la administración, hay que ayudar desde entidades financieras, hay que ayudar desde todos los ámbitos a conseguir tener mayor volumen en nuestras compañías. Un tema de educación, un tema de talento. Sabéis que tenemos un déficit de perfiles importantísimo. Hoy en día cualquier empresario, cualquier emprendedor, el único problema que tiene, o el principal problema que tiene, aunque aparece siempre como principal problema tema de tributos o tema de fiscalidad y tema de financiación, pero cuando realmente estás con empresarios, el principal problema que tienen es que no hay gente para trabajar. Es que no encuentran gente ni perfiles determinados para sus industrias, para hostelería. Este es el problema que tenemos, con lo cual ahí hay que hacer un trabajo de colaboración público-privada para ajustar la demanda del mercado con las educaciones o con los programas que estamos desarrollando en las universidades o a través de FP, que yo creo que también es un campo que va a crecer muchísimo. Y luego hay otro punto que es todo lo que tiene que ver con la tecnología y con el I+D. Invertir en tecnologías, eficiencias, competitividad, y ahí también como país nos falta muchísimo. Estos serían como los deberes que tenemos. Y dicho esto, estamos mucho mejor que hace 15 años, y cómo vemos desde el banco los 3 próximos años, por no irnos mucho más porque luego es aventurarse demasiado, pero los próximos 3 años también vemos un escenario como razonable, cómodo, razonable, con un crecimiento del PIB medio en estos 3 años del 2,1%, con unos tipos de interés en un campo también razonable, en torno al 2,5 del 2025 al 2027. Y en este sentido, pues creo que vamos a tener un escenario para poder invertir y para poder hacer las cosas desde el punto de vista emprendimiento y desde el punto de vista de la empresa de una forma razonable y sin mayores abruptos, ¿no? En este entorno, donde nos encontramos mejor que hace unos años, donde el escenario es cómodo, nunca es cómodo, ¿no? Porque nunca siempre hay riesgos como los geopolíticos que nos pueden de alguna forma también, como decía Graciano, lo de las moscas no lo solucionamos. Pero bueno, lo que os decía, en este entorno, oye, ¿qué oportunidades hay? Hay tendencias que es cada vez somos más mayores. Empezamos a hablar mucho de la economía silver o la silver economy.
También teníamos ese déficit en educación, que es otro campo donde hay que invertir muchísimo. Tenemos todo lo que tiene que ver con la transformación de negocios tecnológico, que es otro punto donde también hay muchas oportunidades. Y aquí es principalmente donde están yendo las inversiones en el mundo del emprendimiento, en todo lo que tiene que ver con ocio-turismo, porque también hay un cambio de tendencia en a qué dedicamos nuestro tiempo después de la pandemia. Hay mucha inversión en todo lo que tiene que ver con turismo y con ocio, hay mucha inversión en todo lo que tiene que ver con transformación de tecnología, sobre todo en el mundo de seguros, de fintech, etcétera. Y también hay muchísimo dinero invirtiendo en todo lo que tiene que ver con sanidad, con salud y con bienestar. Estos serían como los 3 grandes campos donde vemos oportunidades y donde vemos que las inversiones son mayores. Aquí, ¿somos un país de emprendimiento o no somos un país de emprendimiento? Bueno, pues las cifras nos dicen que no somos un país de emprendedores, que estamos avanzando, que en los 3 últimos años, bueno, pues las cifras han sido otras. 1 de cada 4 españoles, a pesar de no ser un país de emprendedores, 1 de cada 4 españoles ha tenido una experiencia de empresa en su vida, y los menores de 30 años, 1 de cada 5 ha emprendido, y esto eran cifras mucho más pobres hace 6 o 7 años o prepandemia, con lo cual sí tenemos una velocidad de crucero ahí, pero todavía nos queda mucho. ¿Y qué dice un estudio de la COE que ha presentado hace un mes? ¿Qué dice acerca de por qué estamos, ¿no?, en ese posicionamiento de no ser un gran país de emprendedores? Bueno, principalmente hay una falta de cultura empresarial. Somos una sociedad bueno, pues que nos falta todavía mucha educación y mucha referencia empresarial para seguir avanzando ahí. También la financiación es uno de los temas que sale de forma recurrente, y también la parte de fiscalidad, tributos, etcétera, que es también otro punto que parece que nos bloquea, ¿no?, ir a mayor velocidad en el mundo del emprendimiento y de la empresa. ¿Y qué nos piden? ¿Qué nos piden los empresarios? ¿Qué nos piden los emprendedores según este estudio de la COE? Bueno, pues nos piden sobre todo algo de lo que hablaba antes Juan, que son mayores subvenciones y que son mayores ayudas. Y dicho esto, me paso a la parte de financiación, porque es uno de los temas que salen de forma recurrente como un bloqueo al emprendimiento o a seguir desarrollando bueno, pues mi proyecto empresarial. Y yo os diría que si ha habido algún momento en el que hay acceso a poder financiar o a tener liquidez para financiar cualquier proyecto, es ahora. Creo que nunca hemos estado en disposición de tener acceso a tantas ayudas, líneas o préstamos blandos, financiación por parte de las entidades financieras. Ahora, cualquier idea de negocio o cualquier proyecto viable de un emprendedor tiene financiación. Y este es quizá mi primer o el mensaje que quiero que también quede esta mañana, ¿no? Aquí hay varias tipologías de financiaciones, y como luego tendremos debate, pues no voy a entrar a profundizar en ellas para que luego también vosotros preguntéis aquello que más os interesa, pero yo distinguiría el mundo tradicional, que es el mundo de la banca, principalmente con los productos tradicionales, que son los préstamos leasing renting para operaciones de medio y largo plazo, de inversión, y que es todo el mundo de financiación de liquidez con los anticipos de crédito, pólizas de crédito y bueno, productos que te ayudan, ¿no?, en ese día a día a financiar tu liquidez. Y esto más o menos suele ser el 60% de la financiación que se está moviendo ahora. El otro 40%, y hay un peso importante, son líneas que vienen de administraciones o de instituciones, como son las líneas ICO, como son las líneas que tienen las sociedades de garantía recíproca. Ambas líneas también se generan
y se acompañan desde las entidades financieras. Y luego hay una tercera línea, de la que también creo que habéis hablado mucho, llega un poquito tarde, pero creo que habéis hablado mucho, que son los fondos Next Generation, que sí es cierto que bueno, pues, en primera instancia se han focalizado mucho desde las administraciones, pero bueno, que yo confío en que también se les va a dar salida a algunas de las líneas que ya se conocen a través de las entidades financieras, como ocurrió en el COVID, y nos permita también aterrizar estos fondos en lo concreto a nuestros empresarios y a nuestros emprendedores. Esto sería un poco la parte más tradicional. Hay una parte menos tradicional, pero que también está muy en línea con los bancos, y yo voy a poner lo que más conozco, que son todo lo que tiene que ver con el mundo de los microcréditos. No sé si conocéis Microbank. Microbank es el banco social, lo denominamos Banco Social de CaixaBank, es el mayor banco de microcréditos de Europa, y estos microcréditos van dirigidos a esas ideas, a esos proyectos, a esas inversiones de empresarios que en el sector tradicional de la banca no somos capaces de sacar adelante, porque siendo una buena idea, siendo un buen proyecto, de alguna manera hay alguna variable, como es un apalancamiento enorme, como es ya como es un mercado desconocido, que nos hace la necesidad de poner un aval adicional o la necesidad de poner una financiación adicional. Y en este caso, los microcréditos velan por esas operaciones para que salgan adelante, con lo cual yo creo que es otra de las variables que tenemos que tener muy en cuenta, porque hoy además hay un mercado de microcréditos muchísimo más amplio del que teníamos hace unos años. Y luego, por último, y esto no voy a entrar mucho al detalle porque yo creo que Sandra es una experta en este tema, que es todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de financiación, que a mí me parece para el mundo empresarial en determinados momentos y para el emprendimiento alternativas muy válidas, que es todo lo que tiene que ver con el crowdfunding, con los venture capital, business angel, etcétera. Y yo, por resumir y dar la palabra a Sandra, sí os diría aquí lo importante que es. Siempre vuelvo a la idea original que quería dejar hoy también clara. Hay líneas y hay financiación para todo tipo de proyectos. Lo importante es estar bien asesorado. Nos perdemos, estamos en un mundo de tanta información que nos perdemos. Es importante que te asesore tu banco, que te asesore tu comunidad, que te asesore tu diputación, que te asesore tu Cámara de Comercio, que te asesore tu SGR, que te asesore el equipo de Sandra. Un buen asesor que nos ayude a encontrar la financiación o las ayudas que yo necesito para el momento en el que estoy empresarial o de emprendimiento. Y lo dejo aquí porque podría seguir hablando mucho más, pero prefiero que luego nos pregunten por los temas que interesan. Muy bien, pues muchas gracias, Belén. Como aperitivo ya lo damos por excelente. Y ahora es el turno de Sandra, que nos dará la parte de financiación alternativa o de asesoramiento para la tradicional. Bueno, buenos días, muchísimas gracias y nada, agradecer que el Colegio de Galeristas cuente conmigo, con Business Financial Capital y con AG Madrid. Es un honor estar aquí. También felicitar por esos 12 años, ¿no?, de estas grandes ediciones, que la verdad que de lo poco que he escuchado, la verdad que son súper didácticos. Y felicitar también a Juan Bravo por tu ponencia, porque me ha parecido súper llana, realista y clara, que yo creo que cualquier persona que no somos economistas pues hemos entendido perfectamente. Y un poco hilando un poco lo que has dicho tú, Belén, ¿no? Voy a hacer mención otra vez a ese informe de la COE, ¿no?, que determinaba que 9 de cada 10 jóvenes volverían a emprender, ¿no? Y también ponían esos tipos de ventajas, ¿no? Al final el emprendimiento te proporciona una serie de bienestar que a lo mejor trabajando por cuenta ajena no la quieres, que es puedes ser tu propio jefe. Al final somos una generación sobrecualificada, que hemos hecho una gran inversión en nuestra educación, ya sean nuestros padres o nosotros mismos o ambos, y evidentemente tú puedes sufrir esa crisis de estancamiento laboral, que es básicamente me he partido los cornos estudiando, invirtiendo un montón de dinero, que al final estoy trabajando en un sitio que básicamente me podrían exigir el Excel, que es un meme muy típico que furula y es muy viral en Instagram, ¿no? Dices, he estado estudiando
una carrera, varios másteres, idiomas, que al final lo que tengo que hacer es picar 4 o 5 números y poco más, ¿no? Entonces, en este informe decía que la gente no se arriesga a lo que es emprender, básicamente por lo que has mencionado, lo que es esa falta de información o de formación, que a lo mejor la administración no acerca esa opción de emprendimiento, que hay que recordar que existe la opción de emprendimiento. Porque como estabas diciendo antes, Juan, es decir, es verdad que hay un montón de paro juvenil, que de hecho somos la tasa más elevada de la Unión Europea, pero lo que no se baraja es la opción de puedes emprender, pero eso es algo que tiene que ser impulsado más por parte de la administración pública. Como asimismo, otra de los contras era la falta de formación. Qué importante es el sistema educativo, ¿no?, que tenemos, en el que se impulse y que realmente puedes generar una cultura del emprendimiento desde que somos pequeños. De ahí un poco la expresión de este niño, pues tenemos como ese cerebro que se esponja, ¿no? Pues somos más fáciles y más capaces de poder absorber la información desde que somos pequeños. Entonces tendrás que promulgar la de las moscas es horrible, yo no sé si son drones o qué son. ¿Quién habla además? Es inteligencia artificial. Sí, o sea, hay que felicitaros. Pero bueno, lo que comentaba es un poco de decir que al final si tú reformas un sistema educativo en el que al final no solo es memorieta, porque yo estudié al final Derecho y pongo un poco de mención, en el que no hablé en ningún momento en 5 años y que tú dices, oye, que si yo quiero ejercer como abogada tendré que tener esa poder hablar en público, que encima tampoco te desarrollan esos soft skills o esas habilidades blandas. Es decir, lo que quiero decir que es muy importante que desde un gobierno realmente lleguéis a ese consenso de decir, oye, pues vamos a fomentar el emprendimiento desde que somos pequeños, que es más fácil de ingerir. Otro de los contras es que decían lo de los trámites burocráticos, ¿no? Al final, pues, evidentemente, si te duplican el tener que tener una licencia, como está diciendo Juan Bravo, de, oye, pues a lo mejor promulgar más una ley de mercado abierto en el que si tú has sido un buen instalado de aire acondicionado en Andalucía o en Montilla del Palancar, puedes decir otra cosa, pues lo vas a hacer igual de bien que lo puedes hacer en la Comunidad de Madrid o aquí mismo, ¿no? Y en tercer lugar, hablaban de la financiación. Evidentemente, claro, dices, yo puedo tener una idea estupendísima, que realmente he detectado una necesidad de mercado, porque esto nos acuden muchísimos jóvenes empresarios a la asociación pero es que no sé dónde empezar, es que no se hacen un business plan, es que hay un desconocimiento sobre la gestión de cómo desarrollar un business plan y cómo materializo mi gran idea, que son muy grandes ideas, en un papel, que al final un papel, las cosas como son, yo siempre les digo, está muy bien que tengas una idea, no te enamores tu idea, porque al final el mercado es el que te va a marcar las pautas y tú constantemente vas a tener que estar reinventando, y a lo mejor lo que tú veías que era muy claro, tendrás que poner un plan de contingencia porque a lo mejor el producto A no te funciona, pero a lo mejor tienes que probar el B, C, el D y el E hasta que haya un buen encaje, ¿no? Entonces, eso es otro problema, es decir, ¿cómo hago yo un business plan? ¿Cómo emprendo? ¿Cómo me lanzo? Y el tema de financiación, como decías, el banco, al final el sistema económico financiero español es un oligopolio. O sea, todos entendemos que yo tengo una necesidad de financiación y vamos y directamente acudimos al banco, ¿no? Entonces, hay que evangelizar, que yo por lo menos lo intento, que hay otras fuentes de financiación complementarias al sistema de financiación tradicional, que existen una barbaridad en el que si nosotros, yo creo, que damos esa información a jóvenes con vuestro talento, pues quizás os animéis más a dar esa iniciativa y decir, oye, pues voy a financiar, porque de hecho hay financiación de todo tipo para cualquier etapa del proyecto, desde el estado presemilla, que es, como digo yo, aquel joven que viene a AGE y dice, es que tengo una idea que es disruptiva, que puede reinventar determinados mercados, que al final tampoco, a la hora de emprender, tampoco tienes que estar creando algo maravilloso, sí, simplemente mejorando lo que ya existe. Es como una de las tantas formas de tipologías de emprender. O básicamente, a lo mejor, cuando viajas, yo que estuve estudiando 2 años en Estados Unidos, al final te quedas con ideas de modelos de negocio que dices, lo puedo replicar y lo puedo incorporar en España, ya sea en concepto de franquicia o como una forma también de un emprendimiento más escalable, ¿no? Entonces, y como vuelvo al tema de la financiación, hay financiación para el pre-semilla hasta ya la empresa consolidada, ¿no? Es verdad que
es verdad que hay que fomentar, hay que, yo creo, que dar esa educación primordial para el emprendimiento, que es cómo se hace un business plan y cómo puedes defender tu idea en el negocio ante unos inversores. Porque en muchas ocasiones, que yo acudí a foros de inversión, dices que yo le he echado alguna bronca a mis emprendedores, digo, joder, si es que tienes una idea estupenda, tienes un business plan estupendo, pero es que no sabes vender tu producto. O sea, que también hay otro problema en cuanto a las habilidades. Entonces, yo poco os comento en cuanto a la financiación alternativa, qué tipologías hay. Pues en esos estados presemilla en el que tienes una idea, pero todavía no has validado tu modelo de negocio, tienes desde las 3 Fs, las 3 conocidas Fs, que son familia, amigos y, bueno, lo que se dicen esas personas arriesgadas. También tienes un Venture Capital, que al final un Venture Capital son pequeños fondos en el que invierten en unas edades, en una situación muy primerizo de los proyectos, pero que al final no buscan una gran rentabilidad, sino que realmente se incorporen y que puedan trabajar a la par con el emprendedor o los emprendedores. Y en tercer lugar tenéis las aceleradoras. O sea, yo vendo un poco aquí mi libro, pero nosotros en AGEMADRID vamos a empezar con programas de aceleración en la asociación, en el que se le va a dar una mentoría, porque es muy importante la formación, y de hecho una vez que ya eres emprendedor o empresario, la formación tiene que ser es un constante, porque al final surgen nuevas disciplinas que, si no son incluidas en un sistema educativo público, es imposible que tú te puedas empaparte. Entonces, al final tenemos muchos medios de forma de aprender, desde YouTube, bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, perfectamente. Pero quiero decir que tenéis más fuentes de esa formación que es importante para un empresario. Luego, en un estado semilla, que es cuando ya tú tienes tu modelo de negocio y lo que vas a desarrollar ya es lo que se llama el MVP, o sea, un producto mínimo viable, en el que tú dices, oye, yo tengo una botella de agua, vamos a poner que es un claro ejemplo, pero yo no sé si realmente tengo que testearlo, tengo que decir que si realmente hay un encaje. Y para eso tenemos otra parte, que ya hay otro tipo de financiación, que puede aquí entrar una financiación pública, o sea, una financiación oficial. Si tú tienes unos fondos propios mínimos, pues pide un ENISA, porque al final reúne un componente de innovación, porque al final reúne en el que tú eres menor de 40 años y que al final tienes una empresa que tiene menos de 24 meses de antigüedad. Puedes ir a una financiación pública, puedes ir también a un Neotec o puedes ir a un CEDETI. Es decir, el CEDETI, por ejemplo, son subvenciones a fondo perdido. Es decir, que hay otras opciones y es que yo quiero os animar para que emprendáis. Y luego también tenemos las aceleradoras, tenemos otra de los Venture Capital, y luego ya pasamos a lo que sería un estado en el que ya decimos, vale, pues ya tengo la botella de agua, ya tengo el business plan, me conseguí una ronda de financiación que no suele ser más allá de 200.000 euros, más o menos, que nunca se sabe, que hay muchas startups que han pegado un pelotazo en esos estados que son millones de euros, y dices, bueno, pues yo me voy a una fase inicial, voy a realmente a testearla, voy a empezar ya con una facturación, etcétera. Si ganas beneficios, bienvenido seas, pero evidentemente hay que tener claro que yo emprendo no para forrarme, yo emprendo con la idea de crear valor, y con ese valor yo que creo en el mercado lo voy a monetizar. Porque si voy con la idea que me voy a forrar, esto no es Silicon Valley. O sea, lo quiero decir, y tampoco en Silicon Valley puede que hasta que te forres con ello. Entonces ya entramos que a lo mejor ya puedes empezar, oye, una financiación bancaria con una financiación alternativa. ¿Qué tenemos de financiación alternativa? Un crowdlending. Un lending al final son plataformas, en España hay varias, en el que, por ejemplo, Colectual es una plataforma, puede decir alguna, que está en la Comunidad Valenciana, que es verdad que un problema que tienen ellos es que está muy arraigada a la hora de financiar solo proyectos de la Comunidad Valenciana, pero al final es un préstamo directo, en el que si yo veo que tu proyecto me gusta, en el que tiene una rentabilidad y que tiene una escalabilidad, ¿por qué no voy a invertir? De hecho, ¿por qué no te voy a prestar dinero? De hecho, ellos lo hacen también mucho a la par con las SGRs, que lo hacías mención tú, Belén. De hecho, aquí tenéis una que es fantástica, es Iberaval. O sea, es una SGR que al final lo que te permite es que si tú, como es recíproco, yo tengo que dar una garantía para que la SGR me dé otra garantía. Entonces, recíprocamente, estamos apostando por un proyecto. ¿Qué es lo bueno de una SGR? Que tú lo puedes monetizar en un banco, como puede ser CaixaBank, o lo puedes monetizar ese aval en un fondo que se llama Xgrant. Pues lo bueno es que
perdona que me vas a matar, que es que al final, si tú dejas de pagar, lo paga la SGR, básicamente. Pero bueno, es así. Entonces, es decir, que hay tipos de financiación que, como también tenemos el crowdfunding, al final el crowdfunding, no sé si un poco os suena, son aquellas plataformas que, vamos a ser un poco buenos, tú subes, por ejemplo, Sego Finance, es una plataforma muy buena en el que son, al final, que tú consigues un préstamo, vamos a poner, de 100.000 euros y lo consigues a través de las contribuciones pequeñas de los particulares que conforman esa red de inversores de crowdfunding, en este caso, esta plataforma de Second Finance. También es otra opción. Otro producto que ha salido en el mercado y que tengo que decir que ha salido muchísimos productos desde a raíz de la pandemia, porque es verdad que se ha fomentado y ha aumentado muchísimo ese modelo e-commerce, ese marketplace. Pues hay un producto que se llama son financiación sobre royalties, que se llama Revenue Based Finance, que hay varias plataformas, no solo españolas, sino europeas, que consiguen ese certificado para poder operar en el mercado español, que lo que te permite es que a través de tus extractos bancarios, ya sea por TPV virtual o físico, ellos hacen una métrica que en función de tu flujo de caja determina, decir, yo te puedo prestar tanto. Al final es como un anticipo de tu caja, pero es otra opción que viene muy bien para el circulante, que de hecho uno de los grandes problemas que tienen las empresas y empresarios es el circulante, porque tú desarrollas un producto o ofreces un servicio, tú emites una factura, pero hasta que la cobres, es otro problema que ahí tenemos que solucionar, ¿vale? Porque al final te dicen, oye, tú si tu periodo medio de cobro es a 90 y a 120 días, pero claro, yo mis gastos fijos mensuales es que me llegan religiosamente. Entonces te crean unas tensiones de tesorería que evidentemente, como en CaixaBank, pues te pueden ofrecer una póliza de crédito, o en la financiación alternativa con este Revenue Based Finance también puedes conseguir esa financiación, que es esencial. Luego también lo que yo un poco hablo de la financiación, que yo creo que Belén estará, que lo acaba de mencionar, es la diversificación del riesgo. O sea, tú en un pool bancario, que al final es ese documento en el que determina todo el riesgo que tú como empresa tienes contraída con un banco y que tienes una CIRBE, que al final es el documento oficial expedido por el Banco de España, tú lo que tienes que jugar es un poco, entre comillas, jugar esa diversificación en riesgo. Si tú, por ejemplo, necesitas un renting, dices, pues mira, si yo tengo entidades de financiación alternativa, como puede ser un Grenke, un Greenflex, te dan un renting. Y dices, oye, pues a lo mejor me guardo una bala, en el sentido que me voy a un renting, a la financiación alternativa, y me voy a un préstamo para a lo mejor lo que es la financiación tradicional. ¿Por qué? Porque es más barata. Porque al final un préstamo, pues a lo mejor tiene más agilidad a la hora de concederlo. Entonces, yo creo que también es importante que cuando vayáis a emprender os empapéis de decir, oye, yo tengo una idea de negocio, busquéis un compañero de viaje, como puede ser la asociación de AG Madrid, yo perdonad que barra mucho para mi casa, pero seguro que aquí también tenéis otras asociaciones que os diga, oye, te voy a impartir una mentorización de cómo hacer un buen business plan, cómo adquirir una información, una educación financiera que carecemos mucho en España. De hecho, según el último informe PISA, que es al final evalúa esos conocimientos que tenemos en determinadas temáticas, como son en matemáticas, en ciencias o en literatura, decían que los jóvenes de 15 años, que a mí un poco me alarma y por eso ahí que digo que es importante la modernización de la educación pública, es que nosotros hemos subido el promedio con respecto a la Unión Europea, pero debido a 18 centros educativos privados. Joder, es que no todo el mundo se puede permitir el lujo de irte a estudiar a una universidad privada. Es que al final aquí tenemos que fomentar y que tenemos que modernizar el sistema educativo público, y que es que incluye una serie de disciplinas nuevas, y como tú dices, si hay una demanda de empleo con respecto a determinados puestos de trabajo, crea unas disciplinas y llévalas a los jóvenes emprendedores, que a lo mejor le estás dando una salida más, pero no le des siempre sota caballo y rey, porque al final lo que vas a hacer es que tengamos un efecto cicatriz en el que al final los jóvenes no se pueden formar, no pueden tener una prosperidad y no pueden tener una libertad económico-financiera. Entonces, yo creo que tenemos que arrimar un poco todo el hombro desde las administraciones, desde las asociaciones, que nosotros nos ocupamos de resolver esos problemas en cuanto a la sociedad civil,
Y en cuanto a tema de formación. Y ya me callo porque es que si no puedo seguir. Pues muy bien. Muchas gracias, Sandra. Entiendo que cuando refieres al sistema educativo público, refieres realmente al sistema educativo sostenido con fondos públicos, que engloba el sistema público y concertado. Y además estamos en una comunidad autónoma que tras muchos años de gobierno, precisamente el Partido Popular, es pionera, no porque lo diga el informe PISA, sino porque lo sabemos los que estamos aquí, y que ha logrado un equilibrio, quizá por eso el informe PISA dice lo que dice, un equilibrio no perfecto, pero que tiene la perfección entre la red pública y la red concertada, ¿no? Yo cuando hablo público digo que no sea ni concertado ni privado. Que no sea privado. Es decir, que sea en el sentido público, pero que tratan no lo que es la concertada y la privada. Muy bien. Vamos a dar la palabra al auditorio y, en fin, todos a la vez no, pero yo creo que aquí hay tema, pero tenemos el límite del servicio del almuerzo. Así que adelante las preguntas que nos queráis formular. Por aquí delante. Carlota, por favor. Se oye. Sí que sí, vale. Bueno, empiezo otra vez la ronda de preguntas yo. Yo quería comentar, sobre todo, que incidir en lo que has dicho, la cultura financiera. Yo estudio ingeniería, pero, por ejemplo, con 20 años, la gente de mi carrera no sabe lo que es el IRPF. No lo sabe, ¿eh? De verdad que te puedes preguntar, y como entre que el 80% quiere ser funcionario y la mayor parte no sabe qué es el IRPF, es que cómo van a emprender. Yo desde que, bueno, todo lo que he estudiado, y he estudiado en Castilla y León, que por suerte tiene una buena educación, tenemos una cultura de miedo al fracaso tremenda. O sea, de verdad que hay miedo. O sea, yo por suerte no he suspendido ninguna asignatura, pero cuando suspendes te sientes mal. Y nuestra solución ha sido, en vez de intentar buscar algo bueno, creo que con los nuevos cambios pues, se busca perder la cultura del esfuerzo. Con los nuevos cambios de la ley educativa. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Es que no me están... yo salgo con bachillerato y todo lo que he aprendido, y la mayor parte ha sido, como tú hablas, de YouTube, nuevas vías de educación, porque si es por lo que he aprendido en la escuela, es que no me voy con nada, de verdad. Y en la carrera, bueno, algo está cambiando, porque por suerte me gusta y me estoy enfocando en algunas cosas en concreto, pero la mayor parte de lo que he aprendido es gracias a YouTube. Es que es triste, ¿eh? O sea, es que hay que dar una vuelta a nuestro sistema educativo de arriba abajo. Perdona, ¿tu nombre era? Perdona. Pablo. A mí me encanta, yo soy economista, me encantaría ser ingeniera, pero no tengo ni idea de tu carrera, ni idea. Pero si tú tienes una buena idea, lo que tenéis, el mensaje hoy que tiene que calar es que hay muchas instituciones y muchos sitios donde todo aquello que falta os lo van a aportar. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una aceleradora de la Junta de Castilla y León, que es Volaria, que además acaba de presentar un presupuesto de 50 millones con unos verticales brutales en todo Castilla y León. Ahora tenemos un montón de instituciones y de centros que nos acompañan. Nosotros tenemos en CaixaBank una división Day One que se dedica solo a acompañar esas buenas ideas. Ya entendemos que un ingeniero probablemente, y en educación financiera tenemos que avanzar muchísimo en los colegios, y yo soy madre de 4 niños y sé dónde estamos ahí. Bueno, ellos están un poquito más al día de formación profesional de casa, pero es cierto que hay que avanzar muchísimo en la cultura financiera. Pero a partir de ahí, el punto de emprender es, si tengo una buena idea, y como ingeniero vosotros tenéis una cabeza súper bien amueblada, si tengo una buena idea, tengo que saber que hay gente que me va a acompañar. Volaria tiene mentores, donde te acompañan. Yo soy mentora de alguna aceleradora. Claro, viene gente con muy buenas ideas de publicidad, pero no sabe cómo vender esto, no sabe cómo aportar valor al CEO, que es al que le tiene que vender esto, no sabe cómo monetizarlo, no sabe cómo gestionar su liquidez en sus cobros y pagos y acoplar, porque eso es una forma también de financiarte. No sabe muchas cosas, pero en estas aceleradoras, durante un año, te forman, te acompañan, te desarrollan, te enseñan a hacer tu plan tu business plan, te enseñan a venderlo, te enseñan a cómo conseguir financiación tanto en las líneas tradicionales como en las no tradicionales. Esto es lo que tenemos donde tenemos que poner foco.
O sea, sí, eso lo entiendo, pero me refiero, yo ayer, por ejemplo, vino Ginés y me contó eso de las aceleradoras. Sí. Es que eso me lo tienen que contar, porque yo entiendo que o sea, no me van a dar eso en mi carrera, pero yo quiero saber que existe. Es que en la Universidad de Burgos no me han dicho, por ejemplo, que existía la aceleradora de Caja Burgos, por ejemplo, que está aquí al lado. Es que... O Day One en CaixaBank, sí, en la Casa del Cordón. Pues me la acabas de explicar y no sabía ni que existía. O sea, y estudio allí. Ahí es donde tenemos que incidir, acercar todas. Ahora mismo hay tanta información que es complicada de digerir, pero lo que hay que acercar a las universidades efectivamente es todas las oportunidades que existen ahora, porque estamos en un momento donde no hemos visto tanta oportunidad, ni tanta liquidez, ni tanto acceso a formación, acompañamiento, networking, ayudas, financiación, y no lo estamos aprovechando porque no canalizamos bien la información. O sea que ahí te doy absolutamente toda la razón, pero también quiero focalizar de alguna manera, tenemos que movernos. A veces también estamos esperando a que nos llegue, hay que moverse. Y el mensaje es, hay oportunidades. Y las tenemos, pues fíjate, en la Casa del Cordón, al lado de tu universidad. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo por mi parte te diré que yo tampoco hubiese estudiado ingeniería. Yo de hecho soy jueza fracasada, porque yo estudié de hecho con la idea de ser jueza. Al final fueron 5 años que no lo conseguí. Pero bueno, oye, al final lo intentas y es un aprendizaje. Yo un poco lo que decía Belén, tengo que decir que es importante tener unas nociones básicas un poco de aquellos, como digo yo, todos esos departamentos que engloba una empresa o una startup, ¿no? Porque yo creo que al final, como tú decías, es que mucha gente sabe lo que es IRPF, pero a lo mejor no sabe las partidas que compone un IRPF. Y es que al final el IRPF no es solo para el empresario, es que es para la persona física. Y yo creo que al final la educación financiera no solo para el tema de emprender, sino que a nivel de financiación para particulares es esencial. Es una cosa que llevan los alemanes, nos llevan muchísima ventaja de que instruyen esas nociones, como digo, básicas, tampoco te conviertas como Juan Bravo, pero te quiero decir básicas, de decir un poco, oye, si yo tengo una serie de ingresos, pues no puedo gastar más allá de lo que ingreso, es decir, unas opciones basiquísimas que evidentemente, como yo digo, cuando tengas la oportunidad de ya llevar una startup o una empresa en la que te puedas permitir el lujo de contratar a más personas, que es lo que te va a propiciar ese crecimiento, pues evidentemente es importante delegar, porque hay que delegar, pero también quiero decir, no quiero desmotivar a nadie, cuando empiezas a emprender y cuando lo haces de una forma unipersonal, al final terminas haciendo todo. O sea, eres tú, voy a ponerme un poco en plan mona, CEO, CTO, CMO, todo, o sea, todas las Cs las tienes tú. Entonces, lo que quiero decir es que no os dé motivo, pero que al final el emprendimiento es algo muy apasionante que aporta muchísimo y la verdad que tenemos un problema que es el miedo al fracaso. Pues mira, yo creo que al final, en lugar de fracasar, como yo decía, yo soy una jueza fracasada, es, oye, yo lo he intentado, al final no tienes garantías de nada, incluso aquel que prepara una posición, nadie te está garantizando que te la vayas a sacar y que a lo mejor yo, como digo, vamos a cambiar la mentalidad. Yo digo a mis emprendedores, yo estuve 5 años estudiando 10 horas diarias, hazte un business plan, vete a Business Angel y a lo mejor, oye, termino haciendo un emprendimiento, ¿no? Y como decía también Belén, una falta de información. Hay muchísima falta de información en cuanto a lo que tú decías. Oye, hay mucho intraemprendimiento dentro de las universidades, que también es un poco la inquietud de que tú quieras decir, oye, voy a emprender o no. Y eso es muy importante, lo que yo decía antes, un poco la formación educativa. Si tú desde pequeño lo tienes como otra opción más, que aparte de trabajar por cuenta ajena, opositar, tienes el emprendimiento, te es más fácil porque tienes esa inquietud de, pues hay una letra C, hay una opción, hay una tercera opción. Yo, es verdad que yo diría, si tienes esa inquietud en general de emprendimiento y no tienes ni idea, que es lógico y normal, porque al final yo no tengo ni idea de ingeniería y no tengo muchas cosas, es búscate alguna asociación o una organización, un Day One de CaixaBank, que de hecho CaixaBank fomenta mucho el emprendimiento, hacen unas jornadas de emprendimiento brutales. De hecho hicieron una de kilómetros de la Comunidad de Madrid que llevaron, te puedo decir, empresarios, empresas unicornio, es decir, dices, hombre, tampoco hay que llegar a ser unicornio, pero ver un poco ese reflejo y ver esas referencias, que es lo que realmente te anima a la hora de emprender. Adelante. Hola, buenas. Yo me
bueno, yo no estudio ingeniería, yo estudio ciencias políticas también en Burgos, y me gustaría saber su opinión sobre dos temas. El primero sería cómo se sienten, una desde el mundo empresarial y la otra desde el mundo de la gestión de una entidad financiera. A los bancos y a las empresas se les piden muchos ajustes, muchas cuentas, muchos requisitos a la hora de pues, pagar impuestos o a la hora de pedir una subvención o una ayuda, etcétera. Me gustaría saber si luego cuando ven que una administración pública gasta sin medida, gasta más que ingresa, como ha dicho Juan Bravo, si les suspira o les crea frustración porque ven que te piden lo que no hacen ellos. Y luego me gustaría que me digan si, por ejemplo, siempre se dice que los que emprenden son los que hacen económicas, los que hacen ADE y tal y cual. No sé si a ti a lo mejor se te cruzó la vena y hiciste emprender siendo, bueno, no, abogada, no sé, pero tenías la carrera de Derecho. Entonces, es que directamente a los que hacemos ciencias políticas, Derecho, relaciones laborales o un doble grado o así, nos hablan directamente de opositar. Ahí manda una clase de opositar, literalmente. Entonces, si solo pueden emprender los que hacen ADE o económicas, es que se quedan 4 gatos. O sea, yo no digo que todo el mundo emprenda, pero un ingeniero puede emprender, un enfermero puede emprender. No sé, creo vuestra opinión sobre que solo se focalice en un sector. Gracias. Muy bien. Yo te cedo a ti. Adelante, Belén. A ver, respecto al primer punto, presupuestariamente nos corresponde lo que nos corresponde y aquí no, o sea, ni como persona particular ni como entidad, pues no hay mayor debate, ¿no? Sí es cierto que se podría hacer una gestión presupuestaria pública más eficiente. Bueno, pues yo creo que esto estamos todos de acuerdo y que en este sentido hay que avanzar. ¿Cuál es, tú decías, oye, ¿cómo entiendes esto como una gestora, ¿no? en una corporación financiera? Bueno, nosotros aquí, en este punto, ¿cómo vemos nosotros nuestro propósito como entidad financiera? Que es, además, como os decía al principio en este foro, seguir, o sea, ser un vector comunicante para seguir y poder seguir transformando y dinamizando tanto la sociedad a nivel personas físicas como la empresarial. Y ahí tenemos muchísimo recorrido. Y adicionalmente tenemos que participar, que es otro de los temas y lo intentamos, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la educación, que nos queda muchísimo. Ahí también hacemos mucho, trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con la formación profesional. Que ahí en ese primer punto, bueno, yo me quedaría ahí, ¿no? Y el segundo, que creo que aquí hay muchísimo más debate, emprendedor puede ser cualquiera, pero es que no tiene por qué tener estudios universitarios. Es decir, una buena idea, una necesidad de mercado, un aportar valor, como decía Sandra, ahí está. Y ahora vamos a buscar lo demás. No es un tema de ingenieros, ni de economistas, ni de médicos, ni de odontólogos, es una buena idea y una necesidad de mercado y que el mercado te lo acepte. Porque muchas veces no es una demanda que también, sino es una solución que tú pones o aportas al mercado. Yo lo veo así, vamos. Bueno, yo... Y perdóname una cosa, que hay una cosa que me ha dejado ahí bloqueada cuando me has dicho que os animan solo a opositar. La diferencia entre un país... Sí, pero fíjate, ahí... Sí, ahí no van empresarios, ¿no? No van empresarios, no van... Sí. Eso suele ser muy común, la verdad que la diferencia, antes decíais miedo al fracaso, la diferencia entre países que son de verdad países emprendedores como es un Estados Unidos, es que en Estados Unidos no tienen miedo al fracaso, ninguno. Pero hay otro tipo de países donde también tenemos un sistema muy cómodo en España. Es que esto de, o sea, el país no podemos moverlo con opositando. Pero claro, tenemos un sistema muy cómodo. Hay otros países que son referentes en emprendimiento
que son países latinoamericanos o que son países africanos, porque no queda más narices que emprender y hacer empresa, porque no están en un sistema tan cómodo. Es decir, tenemos un polo que es Estados Unidos, que es otro concepto. Oye, tienen cultura empresarial, se habla, se trabaja al estudiante desde el colegio, en las universidades, se habla en público, tienen teatro, tienen debates, es otro modelo. Totalmente. Con lo cual, tienen referencias, las referencias son importantísimas, y aquí, si los referentes que son los empresarios pues no son los referentes, bueno, pues estas son las primeras cosas que hay que empezar a cambiar. Y segundo, hay países donde no hay un sistema tan cómodo y el emprendimiento es posible. Y estas son las dos grandes diferencias, y esto es lo que tenemos que trabajar entre todos. Bueno, yo hilo un poco lo que dice Belén, lo que es tu pregunta. A ver, es cierto, o sea, es verdad que nosotros tenemos nuestra cultura, tenemos que decir que nosotros tenemos que hacer nuestra propia cultura de emprendimiento. Es decir, lo que tú no puedes hacer es mirar, que ojalá nos pudiésemos comparar con Estados Unidos, como digo yo, muchas veces, o con Suiza, o con grandes países y grandes potencias, porque dirías, oye, vamos estupendamente, pero al final la cultura, la historia, todo lo que hace es que tú tienes que crear tu propia cultura de emprendimiento, es decir, y teniendo en cuenta pues lo que acabo de decir, esos factores políticos, históricos y demás. Porque al final es fundamental. Entonces, yo creo que al final el tema del emprendimiento es un poco la típica pregunta de si el emprendedor se nace o se hace, ¿no? Yo es verdad, te puedo decir que creo que realmente nace, como yo tampoco. Porque en ese sentido, a ver, esa diversidad es enriquecedor, en el sentido de que no todo el mundo quiere ser ingeniero, no todo el mundo quiere ser médico, no todo el mundo podría ser deportista de élite, porque, yo corro 1 kilómetro y me muero, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? Que creo que esa diversidad es muy importante, ¿no? En cuanto al emprendimiento. Cuando tú dices es que, claro, yo estoy estudiando ciencias políticas y nos impulsa mucho el tema de opositar. Bueno, pues al final, si tú tienes esa inquietud de emprender, que evidentemente vivimos en un estado de bienestar y un poco, yo creo que mal definida, porque tú puedes tener un estado de bienestar, pero también inculcar una cultura emprendedora, ¿no? Es decir, como decía también Belén, en LATAM al final no te queda más narices, por un estado de necesidad emprendes. Entonces, es importante salir de la zona de confort muchas veces para decir realmente qué quiero hacer, ¿vale? Y qué necesito y qué es lo que realmente yo me enriquecería a nivel también personal y también empresarial. Y yo también te comparto de que cuando yo estudié Derecho, yo me acuerdo de Derecho Civil 4, los exámenes estaban muy dirigidos a hacer notarías, porque el marido de la profesora era notario, y tú, bueno, pues me alegro pues bien por tu marido, ¿no? Pero bueno, yo no me meto en la libertad de cátedra, que está en la Constitución. Al final yo creo que tenemos muy buenos docentes, lo único que al final hay que modernizar y abrir un poco más los horizontes y más las opciones que tenemos, ¿no? Evidentemente, y que nosotros, los jóvenes y no tan jóvenes, tenemos que crearnos nuestras propias oportunidades, porque de hecho, como digo yo, cuando tú haces un análisis DAFO, ves esas oportunidades que a otros empresarios consideran amenazas. Consideran amenazas a lo mejor las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, pero es que son oportunidades del mercado que te están brindando para que tú al final puedas ser más disruptivo y que puedas despuntar con esas herramientas. Entonces, en cuanto al nivel de frustración como empresaria, pues hombre, al final evidentemente nos regimos por un sistema de solidaridad, generosidad y proporcionalidad y vital, que evidentemente pues no voy a decir que me encante pagar impuestos, pero es lo que nos toca, ¿no? Las cosas como son. Que dices, oye, opciones que... Hablo mucho de la Comunidad de Madrid porque al final me voy a la Comunidad de Madrid, pero al final, por ejemplo, la tarifa cero de autónomos me parece que es algo que desahoga muchísimo a los que estemos emprendiendo o quieran dar ese paso, ¿no? Porque dices, joder, estoy pagando esa tarifa plana de 85 euros, que creo que son mensuales, y que luego yo puedo bonificarlo y, oye, es dinero en caja, ¿eh? Todas esas cosas se agradecen en el sentido de decir, oye, que nos pongan un contexto fiscal más propicio, bueno, te ayuda muchísimo. Evidentemente no nos gustan los empresarios que nos den las cosas hechas, porque evidentemente si nos dan las cosas hechas no es empresario, porque hay tanta incertidumbre y que no sabes
Y tienes que tener ese plan de contingencia, como yo decía, porque muchos empresarios empezaron en marzo, en 2020 negocios, y por una pandemia que evidentemente es imposible de pronosticar, tú tienes que hacerte a ser muy proactivo, y por lo tanto lo que tienen que facilitar en las administraciones es, otra vez, decir, no te ponerte palos en las ruedas. Mensaje optimista. Emprende mucha más gente que antes de la pandemia, y 1 de cada 5 jóvenes de menos de 30 años emprende. Es decir, el 20% de nuestros jóvenes están emprendiendo, y el 25% de la población española ha tenido una experiencia empresarial. No estamos donde queremos, pero la cosa va rápida. Sí. ¿Verdad? Como decías, bueno, el último informe del mapa de emprendimiento de South Summit de 2023 decía que la media eran de 32, describían el perfil promedio de emprendedor varón, o sea, hombre, 32 años, que haya tenido una experiencia previa a nivel empresarial, que yo creo que también es bueno decir, oye, pues tú estudias una carrera, yo estudié Derecho, y te puedo decir que no podía llegar a ejercer porque no tenía ni idea, porque me la había memorizado pero no comprendía las cosas como son o no las podía aplicar. Entonces yo creo que es muy importante esa experiencia empresarial previa para verlo, no, tangibilidad entre comillas, ¿no? Pero que puedas ver realmente esos conocimientos, aterrizarlos. Y también otra de las cosas, decían emprendedores, 61% de las personas que emprenden al final son emprendedores en serie. O sea, quiere decir que una vez que emprendes, esto engancha, ¿eh? O sea, quiero decirte que yo ahora mismo he emprendido una cosa, pero que estoy pensando en emprender otra cosa, ¿no? Porque al final ves esas necesidades y dices, uy, esto hay que anticiparse, porque como llegue antes alguien, va a ser que no me sale el proyecto. Y una cosa que sí es preocupante, que lo dejo ahí un poco, es el tema del emprendimiento femenino, porque al final solo emprende el 20% de mujeres. Muy bien, damos la palabra a nuestro presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual. Adelante. Muy buenas. Bueno, primero felicitaros por lo bien que sois. Lo habéis dicho, lo habéis expuesto. A Belén es una veterana conocida, ya sé que es muy buena, tiene mucha capacidad. A ti no te conocía como joven empresaria, pero vamos, si llegas a ser de Aranda, cuando tengas 60 años seguirás siendo joven empresaria, porque los de Aranda se apuntan a la asociación de jóvenes empresarios y no se van nunca. Están ahí, curiosos. Bueno, hay unos estatutos que te pueden... De verdad. Y ahí quería ir, al emprendimiento quería llegar yo, porque bueno, Belén en una explicación lo ha comentado, la diferencia que hay, por ejemplo, de Estados Unidos aquí. Estados Unidos, cuando un empresario, una persona emprende y fracasa, casi se le considera como una lección que ha aprendido en la vida para que siga tirando. Aquí está mal visto. Y luego hay un comentario que has hecho, Belén, que es en España, ¿no?, los pocos emprendedores que hay. Y yo quería llegar a hacer una pregunta, a ver que si, a lo mejor puede ser, no lo sé, que desde ciertos ámbitos de la política, al empresario está en el foco de, vamos, más o menos, estamos ahí como depredadores. O sea, realmente lo que se está transmitiendo a la sociedad de ciertos ámbitos de la política es que los empresarios, vamos, somos unos ladrones, vamos, de guante blanco, pero como está mandado. Eso es el mensaje que muchos tienen, quiero decir, y eso es una realidad. Bueno, y tenemos ejemplos, a lo mejor incluso ya grandes, ¿no? Es decir, no sé, como hay un empresario de éxito como Amancio Ortega, que da 300 millones para la cura contra el cáncer, y bueno, y las críticas que recibieron fueron prácticamente, vamos, vergonzosas, ¿no?, bajo mi punto de vista, ¿no? A otros le parecerán bien. Y cómo estamos en el foco, pero de mala manera. Es decir, yo el otro día, en un correo que estuve, había un comentario acerca de los empresarios, cómo realmente, joder, cómo nos lo estamos llevando, ¿vale? ¿Cómo nos lo estamos llevando? O sea, y entre ellos estaba, curiosamente, un jubilado de una empresa estatal, y no me cayó en pelo, digo, se estarán llevando lo tuyo, digo, porque no me digas que te lo has llevado por la face toda tu vida, está currando en una empresa estatal que no has currado, que te lo has llevado, y vienes aquí dando lecciones. Y no me corté un pelo, de verdad, lo digo más algo que el agua, ¿no? Ahí voy yo, que si ese ambiente que se está creando negativo a favor de los empresarios, lógicamente pueda influir negativamente en que la gente joven pues pueda emprender. Han apuntado ellos algo al respecto. Es decir, cómo los profesores tiran para otro lado, ¿no? No sé en qué porcentaje influye o no influye, pero está claro que no tenemos en España una cultura empresarial desarrollada, no tenemos referentes empresariales
tenemos muchos referentes empresariales, pero nos falta acercarlos, reputacionalmente, efectivamente, tratamos la figura del empresario no como toca, y reputacionalmente las entidades financieras ni te cuento, Enrique. Aquí yo diría paciencia, seguir trabajando y dale que te pego, porque si tenemos algo claro es que yo empezaba antes diciendo que que tenemos un país que compara muchísimo mejor ahora que hace 15 años, que hemos hecho unos esfuerzos brutales, y tengo clarísimo que el que ha hecho estos esfuerzos brutales es la sociedad, pero principalmente también ha sido nuestro tejido empresarial, que se ha desapalancado, que ha hecho esfuerzos de salir fuera a vender, que ha hecho el ejercicio de invertir, de desarrollarse, de incorporar tecnología, de profesionalizarse. Esto lo tengo clarísimo. Lo que no sé es cómo no conseguimos o tenemos que seguir insistiendo en ponerle luz y en acercar, como hablábamos antes, el mundo empresarial al mundo educativo, a las universidades, a los centros de FP, a nuestros colegios, que yo creo que ahí se está haciendo algo ya, pero tenemos que acercarlo muchísimo más. Así que en este sentido, en la parte pedagógica, yo diría, no hay que desistir. El empresario es la clave para la transformación social y económica de cualquier país, con lo cual hay que seguir. Y en el punto reputacional, las entidades financieras, pues, ¿qué te voy a contar? Por no decir cómo se mira a las entidades financieras. Por eso quiero decir que, por eso digo que hay que seguir con nuestra pedagogía y nuestro propósito. Y nuestro propósito lo tenemos claro, como empresario, como entidad financiera. Cuando el mejor socio de una empresa es el banco. Bueno, socios a largo plazo, además. Cuando has terminado te lo quitas de medio. Y no sé si estabas preguntando algo más. No, estabas ahí. No, hablaba de los maestros, pero ya le responderemos. Sí. Bueno, yo al final, como digo yo, pagan justos por pecadores, ¿no? Al final, el concepto, como tú decías, el empresario se le ha demonizado, al final por la mala praxis de algunos empresarios, y además también añadiéndole que se ha politizado de que está mal visto el empresario, cuando es que lo hemos dicho muchas veces y al final pues hay que repetirlo, quien genera riqueza al final es empresario, porque al final es aquel que puede crear puestos de trabajo, al final esos trabajadores lo que hacen es consumir, y es esa economía circular que permite propiciar lo que es levantar un país, es que no hay más. Y en cuanto también a los bancos, pues vuelvo a decir, pagan justos por pecadores. Al final yo creo que al final no, a lo mejor no estuvo algunas prácticas del todo bien por determinados bancos, pero yo lo que le digo a mis clientes en cuanto a financiación es léete todas las letras, o sea, léete todas las condiciones. Al final luego no es decir, jope, es que me han pasado un seguro, es que luego me ha subido. No, jope, yo creo que las cosas son claras, son concisas, lo que pasa que también hay que poner un poco más de nuestra parte, ¿no? Y luego también lo que decías del tema del fracaso, estoy de acuerdo con Juan Bravo cuando decía que hay que fomentar un poco la ley de la segunda oportunidad. Yo también escuché en Startaule el año pasado, que fue Albert Rivera, una ponencia que decía que quizás ese miedo a fracasar, si tú fomentas y estableces mejor la ley de segunda oportunidad, puede que te animes más a ese emprendimiento, ¿no? Porque ya que en un banco tú dices, tampoco me gusta porque comparar eso es horrible, tú llegas a un banco y le dices, oye, mira, he creado otra nueva empresa, pero he tenido que cerrar la anterior, está mal visto. Porque tú dices, no me das un perfil crediticio seguro, no me das unas garantías porque has fracasado antes. Yo creo que también hay que cambiar un poco en tema de esa financiación, para eso está esa financiación alternativa. Cosa que en Estados Unidos tú vas, y es que lo digo tal cual, vas a un banco y dices, oye, yo he abierto esta empresa, pero la he tenido que cerrar por X razones, y he abierto otra, te dicen, coño, eres un héroe, eres un valiente, me das más fiabilidad, porque al final sabes lo que estás haciendo y que además has cerrado 2 empresas, que eso te ha permitido aprender y no vas a caer en el mismo error. Entonces, lo de la ley de la segunda oportunidad es para darle una vuelta. Muy bien, vamos a 2 preguntas finales, Jorge y Diego. Adelante. Buenos días. ¿Se oye, no? Perfectamente. Como mis predecesores han dicho cosas interesantes, por un lado estoy
necesitan gobernantes o de ese tipo recojan los votos por personas anuladas y obedientes, pero bueno, ese es un tema complicado. Por otro lado, lo que decía Enrique de que se trata a los empresarios como ladrones, es que el problema es que solo fomenta la propia Hacienda. Porque cuando lo hablábamos estos días, pues sobre todo con Lorenzo Amor y con Garamendi, ¿por qué motivo cuando un autónomo presenta una factura de las ruedas de su vehículo porque tiene movilidad, no se lo aceptan y Hacienda se piensa que se la quiere meter robada? Pues es que son cosas que no pueden ser, porque claro, es que la propia Hacienda, si Juan Bravo llega a ministro de Hacienda, pues que lo tenga en cuenta, pero bueno, que es un tema complicado. A ver, yo yendo un poco a la pregunta. Eso. Lo que creo, y además en el mundo rural está bastante extendido, es que hay personas que quieren o se piensan que montar una empresa se puede hacer a raíz de una subvención. Y eso lógicamente no es correcto. Tú tienes que hacer un plan de negocio, tienes que ver que eso, después de un profundo análisis, es rentable y que, oye, después pides una subvención, genial. Que te la conceden, genial, dinero que va a caja. Pero lógicamente no puedes montar una empresa apoyándote en que te den una subvención, porque generalmente eso al final en el medio plazo tiene garantizado el fracaso. Y en relación a todo esto, que nosotros, yo soy el que fundó la Asociación de Jóvenes Empresarios, esa que dice Enrique que no se va a nadie nunca, pero no es exactamente así, porque... Venga, Jorge, a la pregunta que tiene que marchar Sí. Belén. Únicamente es que bueno, aquí sí que hay, un poco por contestar a Sandra, aquí sí que hay ese taller del emprendedor que llevamos a cabo desde GEARCO y el cual dirijo, que bueno, pues enseñamos a los futuros emprendedores lo que ya hemos pasado otros, los fracasos que hemos tenido y qué cosas no hacer, más que las que hacer, ¿no? Y que bueno, pues aquí hay un par de alumnos del curso que están interesados en acudir. Entonces, bueno, sobre todo el tema de las personas que piensan montar empresas partiendo de las subvenciones, que creo que no es correcto. Y es una cultura que habría que modificar. Primer punto, lo del esfuerzo, los valores de esta nueva generación de jóvenes. Yo es que aquí soy muy polémica, porque pienso que son una generación de jóvenes diferentes, pero con unas capacidades brutales. O sea, mis hijos son mis mejores son 4 mejores versiones de sus padres. Con lo cual entiendo que tienen también capacidad de esfuerzo, pero que tienen sus propios valores y sus propias formas de entender la realidad. Totalmente de acuerdo. Tenemos que hacer un esfuerzo por acercarnos ahí, porque no es ni mejor ni peor, es que ahora va a mucha velocidad. Nosotros no éramos igual que nuestros padres tampoco, ni veíamos ni entendíamos la realidad igual que ellos, completamente diferentes. Y esto cada vez va más rápido. Las organizaciones, antes elegíamos nuestros trabajadores, ahora no, ahora nos eligen ellos a nosotros. Con lo cual tú tienes que hacer un esfuerzo extraordinario en cambiar tu sistema, tu forma de entender tu negocio, de bajarlo a un relato sostenible y a un propósito, que es lo que ellos buscan también, más otra serie de cosas, que es cambiar formas de hacer, formas de dirigirte, flexibilidad y muchos otros conceptos. No sé si será mejor o peor, es diferente, pero yo no veo que haya una falta estructural de valores ni de esfuerzo, son diferentes. Y también tenemos que intentar acercarnos ahí. Y luego... Totalmente de acuerdo, Belén. Pero lo que están comentando los estudiantes, como lo que han dicho antes de que les incentivan a ser funcionarios, pero como toda la vida, todo ese tipo de cosas, pero ahora tenemos más emprendedores que antes. Está claro, pero que el sistema educativo no debería de estar manipulado políticamente. No. Y bueno, pues... Pero ahí hemos avanzado también. A los abogados hace 20 años también les enfocaban donde les enfocaban, y a los de económicas también a opositar. Pero ahí hemos avanzado muchísimo, porque ahora en las universidades tenemos muchísimas cosas que te enfocan al emprendimiento que antes no teníamos. De hecho, emprende más gente que hace 20 años, con lo cual ahí vamos avanzando. No sé si a la velocidad correcta, que no es, seguro, pero vamos avanzando, Jorge. Y hay un tema que es el tema rural.
Fíjate, yo te voy a dar los datos de Microbank, aquí en Castilla y León, nuestros. A mayo, a 15 de mayo, ya habíamos, con microcréditos, habíamos dado paso a que se crearan 200 y pico, 200 pocos nuevos proyectos de emprendimiento, y que generan esos 200 y pico proyectos, generan más de 500 puestos directos de trabajo con microcréditos. No te voy a hablar de las cifras de la inversión tradicional que mueve toneladas. Con lo cual, y estos son créditos a devolver, y además el microcrédito va a un tipo un pelín quizá superior al que tienes en un canal tradicional. Y son proyectos que se miran con lupa, son proyectos muy bien planteados. Estos señores no se han ido a lo fácil solo. Quiero decir, si tú puedes acceder a una subvención, a un préstamo bonificado, pues para esto está también, son palancas de ayuda. Pero también en el mundo rural la gente tiene esa capacidad también de sacrificio, de apostar con su dinero, que por cierto una fuente de financiación de la que no hemos hablado y que el empresario lo tiene clarísimo y el emprendedor también lo tiene claro. La primera fuente de financiación es la aportación de capital propio y la inversión de tu bolsillo, que esto no lo hemos hablado, pero ole por los empresarios, ole por los emprendedores, porque también apuestan parte de su capital. Y así tiene que ser, pero que este factor también hay que ponerlo encima de la mesa. Con lo cual, en el mundo rural yo ahí tampoco veo diferencias y diferencias a lo que puede ocurrir en Madrid o lo que puede ocurrir en Barcelona o en Valencia. Y sigo insistiendo en que creo que hay, para buenos proyectos, hay financiación, hay ayudas, etcétera. Adelante, Sandra, si quieres Sí, completar algo. Reduzco porque te tienes que marchar. Bueno, en cuanto a lo que decías de la cultura del esfuerzo de los más jóvenes, yo creo que, yo leí un artículo en El Economista que decía que en cuanto a la fuga de cerebros, ¿no?, que cada vez se va más ese gran talento y que es una gran inversión que se hace, al final tiene una falta de compromiso hacia la empresa y una gran predisposición a marcharse al extranjero. Básicamente, decían, ¿por qué? Porque el tema del salario es tan bajo, o sea, los salarios no son tan altos y tan elevados. Esa decían que era la primera causa de esa fuga de talento, y la segunda es porque los proyectos que se les proporciona o se les dan no son de lo todo atractivos del todo, ¿no? Yo creo que al final... yo creo que, como le dice mucha gente, los jóvenes no quieren trabajar, sí que quieren trabajar, ¿no?, pero que tampoco quieren unas condiciones precarias, ¿no?, porque vuelvo a decir, somos la generación muy bien formada, muy competitiva, porque al final el mercado laboral llega a ser tan competitivo que al final estamos sobrecualificados en muchos puestos de trabajo, ¿no? Yo creo que al final lo que influye muchísimo es esa frustración, ese efecto cicatriz que vas arrastrando una crisis con otra y otra, que dices, jope, es que qué motivación tengo yo, ¿no? Como creo que lo comentó ayer uno de las nuevas generaciones, ¿no? Decía, es que mucha gente prefiere vivir en la ciudad, en Madrid, ganando 1.200 euros por un poco, yo creo que también buscándose esas oportunidades, ¿no? Pero que a lo mejor eso al principio te parece simpático, pero cuando quieres buscar una estabilidad, al final es imposible porque la banda salarial es la que hay. Entonces, yo creo que también es esa cultura del esfuerzo. Dice, jope, por mucho que me levante, trabaje, luche y demás, el dinero es lo que yo tengo al final de mes. Sí, pero es focalizar lo que la gente no quiere trabajar en los jóvenes, porque hay tanta gente de edad mediana que no quiere trabajar, que ese es un gran problema que hay. ¿Por qué no hay oficios? Nadie que quiera tener un oficio. Hay que fomentarlo. ¿Por qué no nadie quiere trabajar en la hostelería? Y el problema viene en que gente que, yo entiendo que una persona que ha hecho una carrera o ha hecho una formación y ha dedicado una parte de su tiempo a formarse, tiene que tener un trabajo, pero es que hay a quien se le está ofreciendo trabajos que no requieren de formación, no han empleado, por decirlo de una manera coloquial, ni un minuto de su vida en formarse como Dios manda, y resulta que se les ofrecen cosas con 1.700 euros al mes, 4 días de trabajo laboral, etcétera, etcétera, y no hay manera de encontrar. Y no se han formado. Y la propia empresa les forma. Entonces,
¿Qué hacemos con eso? No, eso es un problema. La verdad que yo el tema de lo que dices de los oficios se está perdiendo muchísimo y es un problema que también hay que fomentar en cuanto al emprendimiento y en cuanto al punto empresarial, en cuanto a los oficios. Porque dices, yo no es por nada, soy de las de se me rompe las tapas de los zapatos y hoy en día que no encuentras el zapatero que te ponga unas tapas, es que tienes que tirar directamente el zapato, perdona, que mira que no me gusta, y comprarte unos zapatos nuevos. Entonces, eso es verdad. Zapatos nuevos te puedes comprar, pero si se te estropea la tubería de tu casa... Yo he puesto un ejemplo como muy básico, porque al final, entiéndeme, ¿sabes? Pero que es verdad que eso hay que fomentarlo también. Si es que, oye, las FPs, hay FPs muy buenas en ese sentido. De hecho, yo creo que la FP está mejor valorada que a lo mejor una carrera universitaria, ¿sabes? Porque al final sales más formado, tienes esa dualidad en cuanto a formación y también en cuanto a prácticas, ¿no? Yo, volviendo un poco a la cultura, el esfuerzo, te digo que al final es algo como muy personal, ¿no? Al final, porque dices, ¿qué entrega proporciona una empresa? Las empresas cada vez tienen menos estabilidad en cuanto a la duración. Las startups, desgraciadamente, pues tienen, de las que se crean hoy, en un año se caen muchísimas. Entonces, dices, ¿por qué me voy a deslomar? Yo te digo que no lo sé, ¿sabes? Pero que lo puedes aquí preguntar a los más jóvenes, si al final pues no voy a encontrar una estabilidad, el sueldo es lo que es, y que aparte lo que decía Belén, es que los pilares y los valores que hay hoy en día no son los mismos que hace unos años. A lo mejor ellos lo que valoran más es esa compaginar y conciliar mi vida, tener más vida, que no estar trabajando 16 horas en una empresa. Sí. Yo en este sentido contaros lo que hemos hecho en CaixaBank. En CaixaBank somos 45.000 personas y hemos casado, voy a desfocalizar solo de la parte joven, hemos casado todos los perfiles que tenemos con los perfiles que vamos a necesitar. Y a partir de ahí hemos hecho un plan de formación ad hoc con cada uno de esos perfiles y un plan de contratación. Y yo creo que esto es un ejercicio que tendríamos que hacer a nivel país. Casar qué perfiles tenemos, qué perfiles necesitamos y vamos a necesitar, y hacer ese plan de formación y ese plan de reskilling o de upskilling de nuestros trabajadores, ¿no? Y luego, digo, es que no sabía cuál era la segunda idea, pero que me parece importante también, generación senior. O sea, tienen tanto que aportar que esto, yo la generación de la diversidad o de género, bueno, lo puedo entender, pero yo creo que el problema de verdad es la diversidad de generación. El senior tiene tanto que aportar y tenemos que mantenerlo mucho más en las organizaciones y mucho más cerca de las universidades, de los sitios donde se genera emprendimiento, empresarios, porque tienen mucho que aportar y no lo estamos aprovechando. Y yo creo que es otro de los grandes problemas que vamos a tener, que estamos teniendo, pero que vamos a tener. Muy bien, vamos con la última pregunta. Precisamente tanto Pablo, los compañeros, Enrique, hablabais de la importancia capital de la formación, ¿no? Os quiero recordar que estamos en el paraguas de lo que fue inicialmente un seminario y lo sigue siendo, creado por una institución religiosa, y el mercado o la providencia, en lugar de sacar vocaciones en la vida religiosa, lo que nos ha dado es sacar vocaciones emprendedoras. Aquí hay varios de los empresarios que han estudiado aquí, y ese muchacho precisamente hoy está en Reino Unido. No sé qué vas a preguntar, pero bien estaría que analizaras las diferencias del sector financiero de Reino Unido con el español y qué necesitas para volver a España. Sí, pues muchas gracias. Mi nombre es Diego y la verdad que tengo muchos pensamientos. Intentaré hacerlo conciso, porque me ha parecido muy interesante las conversaciones que han tenido y tanto las preguntas también que han tenido. Sandra, tú has comentado la cultura del esfuerzo y tú, Belén, la educación hacia el emprendimiento y hacia el entendimiento de cómo utilizar esos conocimientos para emprender y mejorar la situación económica en España. Y yo me estaba preguntando constantemente, yo creo que esto, si lo miramos a futuro, y un poco cerrando también con esta pregunta, es hacia la visión de nuestras propias y futuras generaciones. Yo tengo 2 niñas, viven conmigo en Inglaterra, veo por suerte el sistema educativo que hay allí, que se parece mucho al de aquí desde un punto de vista público, como comentaba usted antes, Sandra, pero en la parte privada están fomentando mucho la confianza y la confianza de la persona, la credibilidad en tus propias habilidades, que pueden ser específicas a una parte muy específica y concreta de una habilidad, que puede ayudar a solventar problemas en unas tuberías o en zapatos,
pero que se puedan extrapolar y se puedan ayudar a que crezcan para crear nuevas factorías, por ejemplo. Y yo veo que, a no ser que cambiemos desde la raíz, desde la base, la forma en la que los niños realmente crecen y haya una ayuda por parte de los bancos y de las entidades como la tuya o instituciones inversoras a la hora de ayudar a los colegios directamente, veo que la política realmente no entiende o no puede, no sabe cómo realmente solventarlo, y a no ser que haya más proactividad por vuestra parte y se junten con colegios como San Gabriel para empezar desde la base con el juego, ¿no? Con el juego. Hay educaciones y sistemas educativos en Walford, por ejemplo, es uno que hablaba antes con Quique, donde el juego se lleva a cabo y se deja de memorizar, se intenta proveer al estudiante de una forma en la que ellos puedan explorar y cometan errores desde la base, porque al cometer errores empiezas a entender que no pasa nada por cometer errores y así coges confianza y a la vez al intentar aprendes y evolucionas. Si en pequeñas dosis introduces el juego con emprendimiento y también con empresaría, añadido a ello, de aquí a 20 años nos pasará algo como Singapur, cuando aspiraban a ser como Ho Chi Minh y en cuestión de 20 años lo superaron. Adelante. Tienes toda la razón, es que no sé, o sea, es que hay que seguir trabajando de una forma súper intensa en acercar la cultura del emprendimiento y muchos otros valores, como hablas, autoconfianza, enfocar las cosas de otra manera, ¿no? Y no lo estamos haciendo con la suficiente intensidad. No lo estamos haciendo con la suficiente intensidad y no hay además un dinamismo que vaya de forma rápida entre lo público, lo privado y que esto de alguna forma se engrase bien, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Te cuento dos temas concretos que estamos haciendo aquí en Castilla y León desde CaixaBank, de la mano de algunas asociaciones privadas o empresarios privados y de la mano de la Junta de Castilla y León en este caso o diputaciones, ¿no? Estamos trabajando líneas de emprendimiento en colegios, es decir, por ejemplo, con Fundación ASTI, que lo conocéis todos porque además es una fundación muy conocida aquí, Verónica se conoce mucho por esta zona. Con Fundación ASTI tenemos un programa en Castilla y León que se llama Ruralbotic. Ruralbotic es de la mano de la Junta, Fundación ASTI y CaixaBank. Generamos concursos de emprendimiento que duran todo el año laboral y que luego tienen un punto final con el concurso, premios, etcétera, donde niños en edades entre 8 y 12 años, todo el año escolar, están desarrollando robots y trabajando en ingeniería robótica con tutores que formamos también, y ahí estamos empujando. O también nuestros voluntarios, de la mano de la Junta también y de las diputaciones, dan charlas de educación financiera, ordenadamente con cada diputación. ¿Es suficiente? No. ¿Es poner nuestro granito? Sí. ¿Habría que ir a una escala superior, ordenada, en formato país, incorporar un troncal que tuviera que ver con todo esto? Yo creo que es el momento y que es súper necesario. Educación financiera, de emprendimiento, de empresa. Ahí lo dejo. Bueno, yo, Diego, lo que has dicho es totalmente de acuerdo contigo, y yo lo único que añadiría, que también es muy importante, como tú dices, esas habilidades blandas que se tienen que fomentar mucho más, porque al final es verdad que tú puedes adquirir una serie de conocimientos desde la universidad, FP, YouTube, etcétera, etcétera, pero que también una cosa que tiene que hacer desde la formación, desde los centros educativos, es que puedas desarrollar esas habilidades desde el liderazgo, desde comunicación, desde el trabajo en equipo, que al final son cruciales, ¿no? Al final, como decimos, el capital humano es la base de cualquier país y lo que realmente genera esa productividad, ese crecimiento y esa eficiencia, ¿no? Y cuando decías sobre la financiación, tú, que estás en Inglaterra, pues nada que ver. Ya sabes que ahí hay una gran cultura en cuanto a la financiación alternativa, que está un poco más desvinculada, evidentemente siempre están los bancos, pero que es, a lo mejor tenés en el mundo anglosajón es como más fácil, tienes otro tipo de perspectiva y que está un poco más interiorizada, porque lo que decías de que tus hijas jugando puedan adquirir ese conocimiento de emprender o de decir, oye, me he confundido y no pasa absolutamente nada, pues
es un poco que poco a poco yo creo que en España, como decía también Belén, se irá incluyendo, será algo más evidente a través de esas fundaciones. Nosotros, por ejemplo, en AGE colaboramos con la Fundación de Rafael del Pino, que también hace este tipo de iniciativas que son muy buenas y son cruciales desde el colegio hasta también en el instituto. Vuelvo a decir que al final la base creo que es la educación, y desde que somos más pequeños, como digo yo, tenemos ese cerebro esponja, como dices, absorbes mejor. De hecho, cuando te dicen, yo no tengo hijos, pero sí, oye, cuando tengas un hijo, pues es mejor que le metas en inglés y diferentes idiomas, porque es cuando realmente lo vas a aprenderlo, lo vas a comprender y al final lo vas a hacer más tuyo. Y es empezar desde que somos muy pequeñitos a empezar esa cultura de emprendimiento que englobe pues todas las nuevas disciplinas, desde educación financiera, etcétera, y jugando, ¿no? Que al final es como se aprende, ¿no? Con eso, de verdad, yo veo que entonces así se consigue que el empresario se haga, ¿no? Y no que nazca, porque es ahora mismo lo que usted decía Eso antes, es. que a mí me ocurre. Sí. Muy bien, pues llevamos 1 hora y media y Belén pues me dice que no acepta horas extras, así que vamos a tener que cortar. No acepta que le paguemos horas extras y nosotros no acostumbramos tampoco a pagarlas, así que esto se cobra ya al pasar por el umbral de la puerta de San Pedro. Recordarles que a partir de las 5 de la tarde tendremos una conferencia capital de Prensa y Poder, y algo me temo que va a decir interesante para la prensa mundial el doctor Barbacid, así que la siesta corta. Y mañana culminamos la 12ª edición de Prensa y Poder. A las 9 tendremos al flagrante alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que ya es un habitual, este sí que es fijo, continuo. No falten a la cita, quienes que nos ven en la distancia y aquí en la presencia, ya saben que últimamente el que ha sido alcalde de Valladolid es ministro de Transportes después, y a este lo tenemos más que ganado para que reabra la vía e incluso traiga el AVE a Aranda o incluso a Lerma, ¿no? Y a las 11 o algo antes haremos un parón porque el presidente nos va a inaugurar la nueva escuela infantil que vamos a abrir en Pedrosa de Duero, y veremos si de ahí surge también universidad en Pedrosa, en Roa o donde sea. Y a la 1 tendremos aquí al presidente un poquitín antes a clausurar el curso de verano Prensa y Poder, a la entrega de títulos, al vino español, y con eso, con alguna sorpresa más, clausuraremos esta 12ª edición, pero todavía nos queda fiesta por delante. Belén, un placer escucharte. Cada vez que vienes aquí a la Ribera del Duero y en nuestra casa siempre hay fiestas, siempre hay noticia. Es un placer escuchar que la banca y que CaixaBank tiene dinero para prestar y que ahora es el momento. Te recuerdo que vamos a poner en marcha un hospital nuevo en Aranda de Duero y un centro universitario adscrito que va a ser las delicias de toda la Unión Europea, así que espero que al menos hayas traído los primeros 15 millones de euros que nos van a hacer falta, capital semilla, que lo llaman los cursis, ¿no? Y Sandra, un placer aprender de ti. Yo creo que lo mejor que puede hacer la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, ya firmamos un convenio con los senior jóvenes empresarios de aquí de Aranda, es que nosotros, el 10% de nuestros jóvenes los derivamos a Madrid a emprender, y vosotros, vuestro 10%, lo traéis a la mejor tierra cercana a Madrid, que es la Ribera del Duero. Así que en eso quedamos. Muchas gracias a las 2 y hasta la tarde. Todo cambia. Las modas, las aficiones, las artes, los gustos. Cambia nuestra forma de entender el mundo, de vivir en él. La naturaleza cambia, pero la esencia, la raíz y el valor que le damos a las cosas permanecen. Y lo auténtico prevalece. Aquí, en Castilla y León, los paisajes cambian durante todo el año, pero la belleza prevalece. Desde que nuestros antepasados colocaran las primeras piedras, la arquitectura ha cambiado. Pero la monumentalidad perdura. La forma de alimentarnos y la forma de cultivar ha cambiado, pero el sabor de la tierra permanece. La forma que tenemos de ganarnos la vida, de ganar en la vida, ha cambiado. Pero seguimos caminando. Y las ganas de vivir prevalecen.
tejiendo nuestros pasos, tejiendo el futuro. Castilla y León.